Tremendo cepillo. Tremendo cepillo. Si usted no lo usa. Si usted no lo usa. Sencillo, ¿sabe por qué? Dígale. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque escoba sola Porque escoba sola. no barre. Igual. Y esa no es mágica, como dicen por acá, ¿verdad? No. Usted tiene que tomarla y comenzar a barrer. Ahora bien, si hablamos de este hogar, de nuestras casas, hay dos clases de sucio que entran siempre a las casas. El indeseable, el que usted puede tener todas las puertas cerradas, ventanas cerradas, nadie entra, nadie sale, pero pregunto, a los 2 días usted pasa el cepillo y que saca tierra. Y usted dice, ¿de dónde sale tanta tierra? ¿Sí o no? Sí. Ese es ese sucio que usted no puede evitar. Ese polvo que usted por más que trata de evitarlo y evitarlo y evitarlo, entra a la casa. Usted le dice a los muchachos, no los quiero en el patio, porque me van a meter sucio para la casa. Pero aunque los muchachos no salgan, igualito el polvo entra a la casa. Usted puede tener todas las puertas cerradas, pero igualito el polvo entra a la casa. Ese es el primer sucio que entra a la casa. ¿Y usted qué necesita hacerlo si tiene una escoba? Barrerlo. Quiera o no quiera. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo no barro mi casa? Con el tiempo que va a pasar, se pone asquerosa, llena de mucho sucio y mucho polvo. Ese es el primero. Pero también hay otro sucio que entra a la casa y es el que nosotros metemos constantemente. ¿Sí o no? El que cuando salen los muchachos al patio a jugar y entran otra vez. Por ejemplo, ahorita estamos todos acá. La casa estaba limpia. Cuando yo llegué se veía todo el piso. Le aseguro que cuando entremos, todo el polvo que llevamos en los pies va a entrar a la casa. Es un polvo que diariamente entra. Porque diariamente usted tiene que salir, usted tiene que caminar, usted tiene que, aunque no quiera, se puede que hoy diga, yo no voy a salir, pero mañana usted tiene que salir. Y algún polvo del camino usted va a conseguir por allí. ¿Y por dónde se lo va a traer? Para la casa. Y usted puede tener la mejor escoba, pero si usted no la usa, la casa se va a llenar de ¿qué cosa? De polvo, de sucio. Ahora bien, todos tenemos una casa, que es nuestro corazón. Ese corazón también se llena de cosas, polvo, sucio, que no está bien y que nosotros necesitamos limpiarlo constantemente. ¿Sí o no? Cosas que usted mismo las recoge por ahí en la calle, como otras que no las recoge. Por ejemplo, ¿usted ha oído hablar de la palabra iniquidad? ¿Sí? ¿Alguien sabe lo que es una iniquidad? ¿Tiene algún conocimiento de lo que es iniquidad? Una maldad. Es una maldad arraigada en el corazón, ¿verdad? Que muchas veces se hereda. Usted no la anda buscando. Por ejemplo, yo le voy a contar una mía. Antes de conocer al Señor, yo tenía, dentro de tantos vicios, tenía 2 vicios. Uno era la bebedera de caña. Era fino por el codo. Y la otra era el cigarrillo, fumaba mucho. Y yo recuerdo que durante mucho tiempo estuve batallando tratando de dejar las 2 cosas. Una noche, yo no conocía al Señor todavía. Una noche yo me fumé un cigarrillo y al final de fumarme ese cigarrillo, hasta el olor me molestó. Y llegué yo, agarré la cajetilla de cigarrillo y la puse encima del televisor, me acuerdo yo, en ese momento, y puse el yesquero encima del televisor y dije esa noche, no fumo más. No fumo más. Y me acosté y me puse a ver una película. Y empezaban los pensamientos a venir a mi mente. Bueno, pero si dejas la caja de cigarrillo allí, la vas a ver, te va a provocar nuevamente y vas a volver a tomarlo. Y me decía yo a mí mismo, no, esa va a ser la prueba de que yo verdaderamente voy a ser libre de eso. Que yo lo voy a ver allí, pero no lo voy a tocar. No recuerdo en qué momento hice yo eso, pero lo cierto del caso es que hasta el día de hoy, este ciudadano que está aquí delante de ustedes no probó más un cigarrillo. Y me lo podían pasar por delante y me podían ofrecer. Nunca más volví a fumar un cigarrillo. Quise hacer lo mismo con la bebida. Entonces yo dije, no voy a beber más. Este fin de semana no bebo más, me acuerdo yo.
Y efectivamente esa semana yo no bebía más. Triste, porque cuando llegaba la otra me bebía lo que era de esa semana más lo que no me bebí la semana anterior. Y así estaba en esa batalla, entonces yo intentaba y no podía y no sabía qué era lo que pasaba conmigo. Hasta que un día yo decidí aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador en mi vida, y hasta ese día nunca más volví a tomar, nunca más volví a beber, no, que para el calor, que para echarme una, que para esto, para refrescarme. Nunca más llegué a sentir esa necesidad que tenía anteriormente. Pasado el tiempo, estaba yo en un ayuno y recuerdo yo que no sé, broma, me vino a la mente esos 2 episodios de mi vida y le pregunto yo al Señor y le digo: Señor, yo recuerdo que yo no te conocía a ti y yo tomé la decisión, la determinación en mi corazón de nunca más volver a fumar, y efectivamente nunca más fumé, pero quise hacer lo mismo con la bebida y nunca pude vencer eso, hasta que llegaste tú a mi corazón y automáticamente esa atadura se rompió. Bueno, usted sabe que Dios habla, ¿verdad que sí? Sí. Dios habla. Entonces me dice el Espíritu Santo: con el cigarrillo simplemente era un mal hábito, me dice el Espíritu Santo. Y por eso tú, en tu propia voluntad y en tu propia fuerza, cambiando ese mal hábito por un buen hábito, lograste deshacerlo de tu vida. Pero en la bebida, me dice el Espíritu Santo, no ibas a poder, porque en ti eso era una iniquidad. Yo quedé cabezón en ese momento, porque en la Biblia se lee esa palabra muchas veces. Pero me hizo entender que la iniquidad es esa clase de maldición que heredamos de generación en generación. Y me dice el Espíritu Santo: ¿acaso no te has dado cuenta que tú tienes tíos alcohólicos? Y efectivamente yo tengo tíos que son alcohólicos, beben, ellos no pueden estar. Tengo uno que él tiene que beber todos los días, lo que sea. Así sea el alcohol ese con el que uno se cura, pero él tiene que consumir alcohol de una u otra forma. Entonces me decía el Señor: eso jamás lo ibas a poder romper con una decisión en tu propia fuerza. Necesitabas el poder de la sangre de Jesucristo para ser libre de esa clase de maldición en tu vida. En nuestros corazones muchas veces se albergan iniquidades, cosas con las cuales nosotros venimos arrastrando. El detalle es que para usted poder ser libre de una iniquidad, usted tiene que confesar su iniquidad. Usted tiene que reconocer que eso está en usted. Usted tiene que reconocer que la casa está sucia y que tiene que lavar, que tiene que limpiar. Y hacer lo que a usted le compete hacer. ¿Por qué? Mire, le voy a decir lo siguiente. Tenemos el mal hábito, hablaba eso con Eleazar ahorita, tenemos el mal hábito como creyentes de pensar que de Dios es toda la responsabilidad de nuestra fe. Dígale al que está a su lado: no es así. No es así. No es así. Yo siempre trato de decirle a las personas: Dios lleva el 90% de la transformación de su vida. Le compete a Dios, es única y exclusivamente de Dios, solamente Dios lo puede hacer y Dios lo va a hacer. Porque Él es Dios y Dios no miente. Pero hay un 10% que no le compete a Dios. ¿Sabe a quién le compete? Me diga: a mí. A mí. Dentro de ese 10% entra la decisión que usted tiene que tomar para venir acá. Dentro de ese 10% está el tiempo que usted saca para orar. Dentro de ese 10% está el ayuno que usted hace por lo menos una vez a la semana. Dentro de ese 10% está el tiempo que usted le dedica a la palabra del Señor. Dentro de ese 10% está la determinación que puede haber en su corazón para reconocer que algo está bien o está mal en su vida. Sobre todo lo que está mal, porque lo que está bien lo alabamos muy fácil. Pero lo que está mal, como que buscamos taparlo, como que buscamos ocultarlo. ¿Sabe? El cepillo limpia. Y esto vendría a ser la representación de lo que es la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos limpia y nos purifica. Pero nunca va a ser nada la sangre de Jesucristo si no hay una disposición en mi corazón como humano a aceptar ese sacrificio en la cruz. ¿Cómo funciona esto? Si yo sé que mi debilidad es X, tengo un problema con mi carácter,
Mi problema es que soy de muy mal genio. Y resulta que mi abuelo era de mal genio, mi tatarabuelo era de mal genio, mi mamá es de mal genio. Y es una iniquidad que yo vengo arrastrando de generación en generación. Pero yo no lo quiero reconocer. Bueno, que Dios cambie en mí lo que tenga que cambiar en mí. No funciona así. ¿Por qué? Es como que yo sepa que esto está sucio y que con este cepillo esto puede quedar limpio, pero me quedo así. Esperando que el cepillo lo haga solo. Y escoba, No va de sola. dígale que está a su lado, escoba. Escoba no va de sola. ¿Qué tengo que hacer yo? Tomar la escoba y barrer. para recoger todo lo que está sucio dentro de la casa. Igual pasa con el corazón. Yo tengo que reconocer qué es lo que está mal en mí delante de Dios, ¿verdad? Para que entonces el poder de la sangre de Jesucristo pueda causar una transformación verdadera en mi vida. Oiga lo que dice la Biblia. Le dije, no todo es trabajo de Dios. Usted tiene que tener claro eso. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Quiero que, si quiere, lo anota, pero ahorita quiero que preste atención. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Oiga bien, dice así: haced morir. Diga conmigo, haced morir. Hacer morir. ¿Qué entiende usted por eso? Cuando yo me acerco a usted, imagínese que yo me acerco ahorita a ella y le digo, haga morir. ¿Qué entiende usted por eso? No le voy a decir qué, pero, o vamos a ponérselo fácil. Hay un pollito ahí delante de ti. Vamos a imaginarnos un pollito. Este es el pollito. Y yo te digo, haga morir ese pollito. ¿Qué entiende usted por eso? Haga morir ese pollito. Este es el pollito. Imagínese que este es un pollito. Y yo le digo a usted, Valeria, es que te llama Valeria, yo necesito que usted haga morir ese pollito. Pero morir a sí mismo, Morir que lo de- mate. Morir de... Morir, matar. Que tiene que... Morir, matarlo, eliminarlo. Tengo que morirlo, ¿verdad? Yo lo muero. La boca chica, ¿no? Estoy nerviosa. ¿Verdad? Sí. Matarlo. Porque solito no se va a morir, ¿no? ¿Y la orden cuál es? La que yo te estoy dando. Que lo mate. Sencillo. No hay que buscar otra cosa, ¿verdad? Si yo le digo a usted, usted tiene que hacer morir X cosa en su vida, ¿qué entiende usted por eso? Sacarlo, matar. Usted tiene que atacarlo y eliminarlo. Bueno, sigo leyendo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Diga conmigo, escoba sola no barre. Escoba sola no barre. O sea, yo tengo que entender que yo tengo una responsabilidad dentro de mi vida espiritual. No todo es de Dios. O sea, hermano, pasamos tanto tiempo o echándole la culpa a Dios, o esperando que Dios haga cosas sobre mi vida, o echándole la culpa al diablo. Hay cosas que me competen es a mí. Son responsabilidad neta mía. Y la palabra, este versículo, está lleno de una acción. O sea, la Biblia te está diciendo que tú tienes que tener una acción sobre algo. Dice, usted debe hacer morir lo terrenal en su vida. Eso es lo que dice este pasaje. Hacer pues morir lo terrenal en vosotros. Entonces luego ahí viene una serie de cosas que debemos hacer morir. Pero lo interesante y en lo que yo quiero que usted se centre en este momento es que usted tiene que generar una acción en su vida. O sea, no basta con que usted sepa que está la sangre de Jesús, que lo va a limpiar de todo pecado. Usted tiene que también entender que hay cosas que le competen es a usted, que Dios no la va a hacer, porque si fuese así, usted y yo viviríamos en un mundo completamente distinto. Si todo fuese responsabilidad de Dios, usted y yo viviríamos en un mundo completamente distinto. Las cosas que acontecieron en esta nación la semana pasada no las hubiésemos visto. Pero como Dios no trabaja en todo, sino que nos deja un 10% para que nosotros lo hagamos, nosotros debemos esforzarnos entonces en trabajar en ese 10%.
Luego más adelante dice, en ese mismo capítulo 3, versículo 12, dice, vestidos. ¿Qué dicen? Vestidos. Vestidos. Yo no sé si por ahí habrá una chaqueta, ¿no? Aquí está. Mire, ¿qué es esto? Yo le digo a usted, vístase con esto. ¿Qué entiende usted por eso? Bueno, diga conmigo, perfecto. Eso es vestirse. Y eso es lo que la Biblia nos dice. Ella tiene que llevar a cabo una acción. Ahora, hay otros pasajes en los cuales la Biblia dice, despojaos. ¿Cómo dice? Despojado. Despojaos. Entonces yo le digo a usted, despójese de eso que le causa peso, que no está bien, que usted sabe que no le hace bien, que usted sabe que la está contaminando, que usted sabe que no es bien para usted, ni para su futuro, ni para su familia. Despójese, despójese, despójese. Que mire, eso que usted está haciendo, lo hacemos muchas veces. ¿Ah? Mira, después de Mire. comer agarrado. Ajá. Despójese. Entonces, yo la tengo. Despójese. Pero suéltela. Es verdad. Ajá. Pero suéltela. No. Dale. Y queremos cargar con esas cosas que no son bien, que nos causan peso, que nos causan angustia, que nos causan zozobras, temores, desesperación, que no son de Dios. Diga conmigo, hay cosas Hay cosas que son netamente espirituales. espirituales. Son de Dios, diga conmigo. De Dios. Solo Él las puede cambiar. Solo Él las puede Solo cambiar. Él las puede transformar. Solo Él las puede transformar. Pero hay otras cosas, Pero hay otras dígale que está a cosas. su lado, hay otras cosas Hay otras cosas que son tu deber, que son tu deber. que son tu Que responsabilidad son tu responsabilidad. y que solo tú las puedes dejar. Solo tú las puedes cambiar. Pero tú lo puedes dejar. Vestidos pues, dice este versículo, como escogidos de Dios. ¿Cómo debe ser nuestra vestidura? Como alguien que ha sido escogido por Dios. O sea, no es cualquier vestimenta. Y no hablo de la vestimenta que llevamos ahora, que debe ser acorde a esa vestimenta espiritual. ¿Ok? Dice que debemos vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y otras cosas más. Romanos capítulo 8. Vamos a ver otras acciones que debemos llevar nosotros a cabo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Dígale que está a su lado. Escoba no barre sola. Escoba no vale sola. Ahora pues, y quiero que preste atención a este pasaje, hermano. Ahora pues, diga conmigo, ninguna. Ninguna. Dígale que está a su lado, ninguna. Ninguna. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dígale que está a su lado. El que está en Cristo Jesús. El que está en Cristo Jesús no tiene condenación. no tiene condenación. Pero aquí hay una acción, aunque usted no lo crea. Oiga lo que dice. Los que andan conforme, los que no andan, perdón, conforme a la carne, sino conforme Al Espíritu. al Espíritu. Porque muchas veces tenemos otro mal hábito. Leemos la parte que nos conviene del versículo y dejamos a un lado la otra que es la más importante. ¿Por qué? Porque hay cosas que se desatan sobre nuestra vida, espirituales, ¿verdad? Que van a depender de ciertas actitudes o acciones que nosotros tomemos. Y este pasaje es uno de esos. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ahí nos quedamos, porque nos gusta y suena bonito. Pero resulta
que hay una coma y luego existe otra parte que es lo que le da forma a este pasaje. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sabe? Hay casas donde hay alfombras, aquí no hay. En la mía hay, pero en los cuartos, pero no se levanta. Pero usted ha visto esas películas en donde barren, recogen, levantan la alfombra, le echan debajo de la alfombra y luego tapan. Hay ocasiones en las cuales nosotros queremos llevar nuestra vida de esa manera y pretendemos esconder ciertas cosas debajo de la alfombra. El detalle es el siguiente: tarde o temprano algo o alguien va a mover la alfombra. Y en el momento en que muevan la alfombra, van a encontrar toda esa inmundicia, todo ese sucio, todo ese desperdicio oculto allí debajo. Sucede en las casas de otra forma también. Usted sabe que en la mayoría de las casas, ya cuando uno se casa, quizás no en casa de soltero, en casa donde vive un soltero o una soltera, pero ya cuando tú te casas, que tienes un matrimonio, que tienes hijos, siempre hay o debe haber un cuarto para los corotos, para los peroles. ¿Sí o no? Muy necesario. Es muy necesario, ¿verdad que sí? Sí. Porque allí tú llevas un montón de cosas que tú no quieres que los demás vean. Cosas que tú no quieres que la gente esté observando. Y los encierras ¿dónde? En el cuarto de los corotos, ¿verdad que sí? O para el cuartico. A veces ese cuartico, cuando hay visita en la casa, está bajo llave. Porque no queremos que entren y vean todo el desorden que hay allí. Y usted puede entrar a esa casa y ver la sala ordenadísima. Y ver el baño limpiecísimo. Y la cocina impecable. Y todo aquello. Pero dentro de esa casa hay un cuarto que está todo desordenado, está todo desorganizado. Así a veces es nuestro corazón. ¿Sabe? La Biblia dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y luego hace una pregunta: ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Entonces, pretendemos muchas veces barrer lo que está por encima. Algo así como, ¿dónde está la chaqueta? La chaqueta. Nos mandan a despojarnos de ella. Nos mandan a despojarnos. Nos la quitamos, pero no la soltamos. Entonces, no, pero esto... Viene el hermano fulanito de tal. ¿Cómo está, hermano? Estoy bien. No ve que estoy bien, estoy en la línea. Pero cuando da la vuelta... ¿Por qué? Porque nos cuesta despojarnos, soltar esas cosas que no están bien. La sangre de Jesús fue derramada para que usted y yo viviésemos una vida plena, una vida en victoria, no una vida sin tribulaciones, porque las tribulaciones siempre van a estar. Pero aun cuando esa sangre tiene el poder para deshacer toda obra del enemigo, hay acciones, hay cosas que yo debo hacer para que esa escoba pueda limpiar bien mi corazón. Hay cosas en las cuales yo debo renunciar, hay cosas en las cuales yo debo reconocer, hay cosas en las cuales yo debo trabajar. Quizás todos los días de mi vida. El apóstol Pablo en una de sus cartas dice: he orado al Señor, llevo no sé cuántos años, no recuerdo cuántos años dice ahorita, orándole al Señor, no sé por qué cosa específicamente, y hasta hoy no he recibido ninguna respuesta del Señor. Pero él trabajaba diariamente en esa petición, en esa debilidad que él reconocía. ¿Para qué? Para no caer, para no verse vencido por esa situación por la cual él estaba pasando, o por esa debilidad que pudiese haber en su vida. Usted y yo debemos también estar conscientes de eso. Hay cosas que el Señor las quita solo con un soplido, pero hay otras cosas en las cuales yo debo trabajar. Yo debo trabajar. No todo es de Dios.
No todo es de Dios. Si así fuese, repito, su hogar, su familia, su matrimonio, sus hijos y la sociedad en general fuese algo completamente distinto, diferente. Pero hay algo que es deber mío, que es responsabilidad mía, en lo cual yo debo trabajar todos los días de mi vida. Cuando me levanto, durante el día, cuando me voy a acostar, yo debo trabajar constantemente en eso para mejorarlo, o por lo menos para que el Señor entonces pase su escoba, ¿verdad? Y limpie lo que tenga que limpiar de mi vida. ¿Por qué? Porque todos los días nos ensuciamos, nos contaminamos, todos los días, aun cuando usted no quiera, de una u otra forma, vienen cosas incorrectas, pensamientos incorrectos a nuestra vida que nos pueden contaminar, que nos pueden llenar de cosas incorrectas que Dios no quiere que estén en nuestros corazones. Pero yo debo ser sincero, usted debe ser sincero, sincera con Dios, reconocer lo que no está bien en su vida y permitirle al Espíritu Santo que obre en cada una de esas áreas de usted. La escoba no barre sola, yo debo tomarla, yo debo hacer lo que a mí me corresponde. Amén. Amén. Póngase de pie, por favor. La Biblia dice en Efesios, capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, diga conmigo, despojaos, Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Fíjense que hay una acción que debemos llevar a cabo. ¿Cuál es? Despojarnos. La Biblia nos dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, Dios vendrá y nos despojará del viejo hombre. No está en la Biblia. Lo que está en la Biblia es que usted debe hacerlo. Diga, yo debo hacerlo. Yo Yo debo hacerlo. Luego viene el otro versículo, el 23. Dice, y renovaos, diga conmigo, renovaos. Renovaos. En el espíritu de vuestra mente. Otra acción. El pasaje no dice, y vendrá Dios por medio de su Espíritu Santo y les renovará en el espíritu de vuestra mente. Dice que ustedes, nosotros debemos ser renovados, nosotros nos debemos renovar. Versículo 24 dice, y vestidos, diga conmigo, vestidos. Vestidos. En ningún momento dice que Dios vendrá y los va a vestir. Dice que ustedes deben vestirse del nuevo hombre creado según Dios, en justicia y en santidad de la verdad. He aprendido que hay cosas en nuestra vida que Dios las hace así. Que usted quizás lleva años y años trabajando en eso y Dios lo hace así. Haga conmigo así. Sí, así de rápido. Usted no entiende, no sabe por qué. Yo no sabía por qué no podía dejar la bebida y así el Señor quitó eso de mi vida y muchas cosas más.